Jóvenes, buenos días. En esta ocasión vamos a desarrollar el capítulo de circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es aquella circunferencia cuyo centro está en el origen de coordenadas y cuyo radio es igual a la unidad. ¿Ya? Entonces ese radio mide 1. ¿Sí? Bien, la circunferencia, al estar su centro en el origen de coordenadas, intersecta a los ejes coordenados en 4 puntos. El primer punto se llama el origen de arcos. Como la distancia, el radio es 1, entonces sus coordenadas son 1,0. El punto B se llama el origen de complementos. Distancia horizontal no tiene, pero sí altura, 0,1. A este punto se le llama origen de suplementos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí está el 180 grados. Y sus coordenadas son menos 1,0. Este punto sí no tiene nombre especial y sus coordenadas son 0,-1. Cuando nosotros trazamos un arco, ¿no? Aquí está el origen de arcos, por lo tanto a partir de ahí se trazan los arcos, ¿no? Intersectamos pues en este punto P de coordenadas X, Y. ¿Correcto? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Desde ese punto trazamos una vertical de esta manera, una vertical, y eso va a representar a la línea seno, ¿no? Si el arco es alfa, digamos, entonces esta vertical va a representar al seno de alfa, ¿sí? Recuerda que cateto opuesto, hipotenusa, yo quiero el cateto opuesto, tengo la hipotenusa, seno. Y lo mismo con la horizontal, ¿no? La horizontal, que viene a ser esta misma de acá, va a representar al coseno de alfa, ¿sí? Donde termine el extremo de arcos, siempre va a ser, o sea, donde está la flechita, siempre va a ser un par ordenado coseno, seno. Por ejemplo, si yo tuviera acá un ángulo teta, ¿sí? Un ángulo teta, entonces las coordenadas de este punto, digamos Q, va a ser coseno, seno. Ponte, tengo por acá un ángulo beta, ¿sí? Entonces las coordenadas de este punto, pongámosles, no sé, un R, ¿sí? Va a ser coseno de beta, seno de beta. Ya el ángulo te va a dar el signo del par ordenado, ¿ya? Entonces, la primera componente en este caso sería coseno de alfa y la segunda componente, seno de alfa, ¿ya? Entonces, A, origen de arcos, B, origen de complementos, A', origen de suplementos, y P viene a ser un punto del extremo de arco. Entonces, estamos diciendo de que la línea seno va a ser la vertical y la línea coseno la horizontal, ¿sí? Eso vamos a ver acá. Mira, ve. Observa la línea seno, ¿sí? Todas esas son las líneas seno. ¿Con qué trabaja? Con el eje Y. ¿Qué sabemos? Del horizontal hacia arriba, positivo, hacia abajo, negativo. Es por eso que cuando vimos signos, decíamos que el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante y negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Observa que el seno, aquí no hay línea vertical, por lo tanto ahí vale 0. Conforme avanza el arco, se hace cada vez más grande hasta que toma todo el radio, que vale 1. Va disminuyendo, aquí se hace 0, ahora entra la parte negativa, toma todo el radio, menos 1, y ahí vuelve a 0, ¿sí? Entonces, en ese tramo, ¿cuál es el máximo valor? El máximo valor es cuando toma todo el radio para el lado positivo. Ahí, ¿cuánto vale? Ahí el seno vale 1. Y hacia abajo, ¿no? Cuando toma todo el radio para el lado negativo, por lo tanto ahí vale menos 1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que el seno tiene un máximo valor como 1 y un mínimo valor como menos 1. Es cuando tu ángulo pertenece a los números reales, ¿sí? Ahora, el coseno. El coseno son las horizontales. Aquí el coseno toma todo el radio, 1. Se hace más pequeño, aquí vale 0.
Aquí va avanzando para el lado negativo. Recuerda que el coseno está trabajando con el eje X, ¿ah? El eje X de la vertical hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda son negativos, ¿no? Por eso que el signo me dice coseno positivo, primer y cuarto cuadrante. Negativo, segundo y tercer cuadrante, ¿no? Entonces aquí de 1 se hace más pequeño, vale 0. Ahora negativo vale menos 1. Se hace 0, llega a 1 y así vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y al igual que el coseno, hay que remarcar bien, aquí el coseno, como toma todo el radio, es 1, positivo. Y aquí, como toma todo el radio para el lado negativo, es menos 1, ¿no? Es por eso que el coseno varía, al igual que el seno, desde menos 1 hasta 1. El ángulo pertenece a los reales. Ahora, ¿qué pasa si están elevados a una potencia par? Por ejemplo, a la cuarta. Máximo valor 1, mínimo valor 0, ¿no? Porque no puede haber un número elevado al cuadrado negativo, ¿verdad? Ahora, si está elevado a una potencia impar, ¿no? Máximo 1, mínimo menos 1. Lo mismo con el coseno, ¿no? El coseno, si está elevado a una potencia par, por ejemplo, a la sexta, mínimo 0, máximo 1. Si está elevado a una potencia impar, por ejemplo, a la quinta, máximo 1, mínimo menos 1. Bien, continuando entonces, hacemos una observación, ¿ya? Recuerda que el seno y el coseno tienen valores que son positivos y negativos. Entonces, para que quede claro, nosotros vamos a comparar el tamaño de esas líneas con su respectivo signo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a comparar la línea 2 con la línea 4, observa que ¿quién es el mayor valor en nuestra recta, no? El mayor valor va a ser 4, ¿correcto? Y si voy a comparar, digamos, la línea menos 1 con la línea menos 3, entonces, ¿quién es el mayor valor? El mayor valor es menos 1, ¿sí? Entonces tienes que entender lo siguiente. Para un intervalo positivo, la línea más grande es el mayor valor. Pero para un intervalo negativo, la línea más grande es el menor valor. ¿Cómo entiendes eso? Cuando tu línea se hace cada vez más positiva, va a ser mayor. Pero cuando tu línea se hace cada vez más negativa, va a ser menor. Por eso, cuando la línea es más grande, para los positivos es el mayor valor. Y cuando la línea más grande para los negativos es el menor valor, ¿sí? Por ejemplo, acá, mira, ve, dice, alfa y beta están comprendidos entre 90 y 180, ¿no? Entonces, 90, 180. Ubico un alfa, ubico un beta, ¿sí? La idea es que sigan ese orden, ¿no? 90, alfa, beta y 180. Entonces, me dice, el seno de alfa es menor que el seno de beta. Recuerda que cuando hablamos del seno, hablamos de la vertical. Entonces, esto sería el seno de alfa y esto sería el seno de beta. Recuerda que estamos en el segundo cuadrante, donde el seno es positivo, ¿correcto? Ambas líneas son valores positivos, pero estamos comparando líneas positivas, ¿no? Entonces decimos, ¿es cierto que el seno de alfa es menor que el seno de beta? A ver, esta línea es más positiva que esa, ¿verdad? Por lo tanto, esta proposición es falsa, porque el seno de alfa es mayor, ¿sí? Ahora, vamos a comparar cosenos, ¿no? Coseno de alfa, recuerda que coseno es la horizontal, coseno de alfa y coseno de beta. Los dos son negativos porque estamos en el segundo cuadrante. Entonces, ¿es verdad que el coseno de alfa es mayor que el coseno de beta? Entonces, este es coseno de alfa y este es coseno de beta. Recuerda que coseno de beta es más negativo, por lo tanto la proposición es verdadera. El coseno de alfa es mayor que el coseno de beta. Dice, al multiplicar el seno de alfa, que es positivo, con el coseno de beta, que es negativo, ¿te va a dar un número menor que 0? Verdadero. ¿Sí? Bien. A ver acá. Dice, ordena en forma creciente, ¿no? Creciente. ¿Qué significa creciente? De menor a mayor, ¿sí? Bien, lo primero que hago es ubicar los ángulos en forma aproximada. Tu circunferencia se comporta como un transportador. Entonces, de 0 a 30 grados, ahí está 30 grados,
120 es 90 más 30 grados. Por acá estará 120, ¿correcto? 210, 180 más 30 grados. Bueno, está coincidiendo, más 30 por si acaso, ¿no? Y 270 también más 30 grados, ¿no? Por acá. 300. ¿Sí? ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar las líneas senos. Entonces los senos son las verticales. Línea seno, ¿no? Siempre que te hablen de la línea seno son las verticales. Ahora, hay que ponerle signos. En el primer cuadrante y en el segundo cuadrante los senos son positivos. En el tercer cuadrante y cuarto cuadrante los senos son negativos. Si me dicen en forma creciente de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Entonces, entre estas dos líneas, que son las negativas, debe estar la menor. ¿Quién es menor? ¿Seno de 210 o seno de 300? Tú observas que esta línea es más grande, por lo tanto es más negativa. Esa será la menor. Seno de 300, le sigue el otro negativo, el seno de 210. Entre los positivos, seno de 30 y seno de 120, ¿no? Entonces sigue seno de 30, porque el seno de 120 es más grande, ese va a ser el mayor, ¿sí? Entonces, seno de 30 y al final el seno de 120. Igual para los cosenos, ¿no? Igualito, el mismo estudio es coseno de 10, por acá exagerando, estará 10, 110, 90 más 20, ahí está, 200, 180 más 20, ¿correcto? Y 310, 270 más 40, ¿no? Por acá, 310. Y vamos a graficar los cosenos, ¿no? ¿Qué son los cosenos? Las líneas horizontales. Coseno de 110, coseno de 10, coseno de 200 y el coseno de 310. Ponemos signos. Los cosenos son positivos en el primer y cuarto cuadrante y son negativos en el segundo y tercer cuadrante. ¿Qué nos piden? En forma decreciente, ¿no? Decreciente es de mayor a menor. Si es los mayores, los positivos. ¿Quién es el más positivo? Coseno de 10. ¿Quién le sigue? El otro positivo. Coseno de 310. En los negativos este es el más negativo, eso va al final entonces. Por lo tanto tenemos coseno de 110 y al final coseno de 200. Y acabamos de ordenar en forma decreciente de mayor a menor. Continuamos entonces con el ejemplo 4, ¿no? Alfa y beta están entre 270 y 360, ¿correcto? Tenemos que seguir ese orden, ¿no? 270, le pongo un alfa, por acá le pongo un beta, ¿sí? Bien, entonces vamos a comparar las líneas senos. Estamos en el cuarto cuadrante, seno de alfa y seno de beta. Recuerda que en el cuarto cuadrante los senos son negativos. En un intervalo negativo, la línea más grande es el menor valor. Acá dice, seno de alfa es mayor que seno de beta. ¿Esta línea es mayor que esta? No. ¿Cierto? Por lo tanto, ahí es falso. Para los cosenos, las líneas horizontales, ¿no? Coseno de alfa, ahí está, coseno de beta. En el cuarto cuadrante, los cosenos son positivos. Recuerda, siempre es importante el signo, ¿no? El tamaño y el signo. Coseno de alfa es mayor que el coseno de beta, ahí es falso, ¿verdad? Porque el coseno de beta es mayor. Si tú multiplicas un número negativo con un positivo, ¿te da mayor que 0? Falso. Acá ordenamos los ángulos tal y como indica 160, 80, ¿no? Si aquí está 90, un poquito antes está 80. Si está 180, un poquito antes 160, ¿no? Y comparamos el seno de 80 y el seno de 160. Recuerda que en el primer y segundo cuadrante los senos son positivos. Entonces, ¿el seno de 160 es mayor que el seno de 80? Falso. ¿Sí? Ahora veamos coseno. 200, ¿no? 20 grados más, ahí estará 200. 250, 270 menos 20,
250, ¿correcto? Entonces, cosenos son las horizontales. Ahí está. Y listo. Bien. Los cosenos en el tercer cuadrante son negativos. Entonces, el coseno de 200 es mayor que el coseno de 250. Ahí es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el coseno de 200 es más negativo, por lo tanto es menor. ¿Sí? Luego, el seno de 300, por acá le damos 300, ¿sí? Y 340 por acá. Pero ojo, me dicen el seno de 300, que es un valor negativo en el cuarto cuadrante, versus el coseno de 340, ¿sí? 340, que es positivo. Entonces, un número negativo es menor que un positivo, verdadero.